Jesucristo es el Señor. Bienvenido a tu programa Tú Puedes. En este espacio, el pastor y apóstol Jorge Plurde examina las Escrituras, entregándonos su contribución al alumbramiento de los conceptos básicos de la doctrina cristiana. Para ti, que amas a Jesús y buscas conocerle y entenderle. Escuchémosle. Saludos amigos y hermanos de este programa Tú Puedes. Este es nuestro segundo episodio en el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Estamos en la parte de la ambientación del libro y estamos hablando justamente acerca del autor. ¿Quién es Pablo? Y en esta parte nos toca buscar a Pablo en la Escritura. ¿Dónde y cuándo aparece el apóstol Pablo en la Escritura? La primera vez que aparece es en el versículo 7:58 del libro de los Hechos, cuando se va a producir la muerte de Esteban. Allí se menciona Pablo como aquel testigo que estuvo allí, un joven que se llamaba Saulo. Este versículo nos habla de un dato que nos puede dar una muy buena idea acerca de la posible edad del apóstol Pablo. La palabra que se utiliza en este verso para joven es la palabra neanías. Y esa palabra, de acuerdo con Filón de Alejandría, tendría referencia a una de las posibles 7 edades que decía él que el hombre tenía, siendo la primera la infancia, segundo la niñez, la pubertad, la juventud, que es neaniscos, la adultez, la decadencia y la senilidad. Un neanías sería una persona que rondaría los 30 años. Sin embargo, hay quienes pueden llegar hasta un rango de entre los 20 y los 40 años. Considerando la envergadura de la tarea que se le ha otorgado a Saulo, no sería exagerado que pudiera estar entre los 30 y 40 años. En realidad, nadie sabe con exactitud su edad. Nosotros trataremos de ubicarlo considerando que tenga 30 años cuando ocurre la muerte de Esteban. Mientras están apedreando a Esteban, Pablo no es un testigo cualquiera. Él es un referente hacia donde los homicidas van a poner sus ropas. Pablo está actuando bajo las órdenes del concilio y él se ha ganado suficiente reputación y respeto como para que cuando comenzó a surgir y a crecer el cristianismo, se le otorgara una función como la de perseguir, encarcelar y, si fuera necesario, matar a los creyentes. Tomando la fecha de la muerte de Esteban como punto de partida para ubicar el momento histórico de Pablo, tenemos que lidiar con unas fechas bien complicadas, en cierta forma inamovibles, porque son parte de la historia, con registros bien conocidos y apoyados por la mayoría de historiadores de la época y posteriores. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, de la muerte de Cristo, que la mayoría de los autores, comentaristas, historiadores, la ubican entre el 30 y el 33 después de Cristo. Esta una fecha asignada en la historia, dividiendo los eventos históricos antes y después del nacimiento de Cristo. Otra fecha importante que habría que tomar en cuenta aquí tiene que ver con
el gobierno del rey Aretas, que se menciona justamente cuando Pablo es descolgado en una canasta, huyendo del rey Aretas, de la persecución de los judíos. Querían matarlo, digamos, durante este reinado. El hambre que ocurrió en tiempos de Claudio, que fueron del 41 al 54, y la muerte de Nerón en el 68 con la destrucción del templo en el 70, son fechas que de alguna forma le ponen, digamos, un génesis y un apocalipsis, un principio y un final a la vida del apóstol Pablo, considerando, por supuesto, detalles especiales como el que nos presenta el libro de los Hechos en el capítulo 28, donde termina la historia del apóstol Pablo. No se relata allí su muerte, pero la mayoría de los comentaristas concluyen en que Pablo muere en esa prisión. De esto vamos a hablar más adelante porque esto nos presenta algunos cuestionamientos en relación con el pretendido y anunciado viaje del apóstol Pablo a España y la escritura de las cartas pastorales, es decir, las cartas a Timoteo y a Tito. Una de las fechas principales que ya mencionamos, la muerte de Cristo, la muerte de Esteban, entonces estaríamos hablando del 34-35, en virtud de que ya la iglesia, cuando Esteban es apresado, ya la iglesia tiene ministerios establecidos tan importantes como el ministerio de ayuda, de darle comida a la gente, donde se juntaban allí las mujeres hebreas y las mujeres griegas, y que sabemos que esto presentó un dilema para los apóstoles, que tuvieron que deponer su accionar frente a las mesas. Ellos estaban frente a las mesas, se dan cuenta que posiblemente su ministerio, lo espiritual de su trabajo estaba decayendo, y deciden volver a estas funciones y poner hombres llenos del Espíritu Santo a sustituirlos en las mesas. Partiendo del hecho de que Cristo fuera crucificado entre el año 30 y 33, nosotros asumiremos el 33 para estar de acuerdo con la fecha que regularmente, de manera tradicional, se le asigna a la muerte de Cristo. Sin embargo, partiendo de esa fecha, habría que decir que Jesús tendría entre 37 y 39 años en el momento de su muerte. Y esto basado en el hecho de que Herodes el Grande, que está vivo en el momento en que Cristo nace, manda a matar a todos los niños de 2 años para abajo, y resulta que Herodes muere en el año 4 antes de Cristo. Lo que quiere decir que a la fecha que se le asigna en el calendario al año 1, habría que restarle esos 4 años en la fecha que Herodes muere, más al menos esos 2 años que él consideraba, estando vivo, que debía tener el Jesús, el Mesías, que había nacido. Entonces, teniendo estas fechas en mente y teniendo en mente también el hecho de que el apóstol Pablo no menciona en ninguna de sus cartas el evento de la destrucción del templo que ocurre en el año 70, y el concepto sostenido por demasiadas personas en relación con que Pablo habría de morir decapitado por orden de Nerón, entonces habría que poner a Pablo por debajo de el año 68. Entonces,
Una vez que vimos a Pablo allí con Esteban, la próxima vez que vamos a ver a Pablo es en el camino hacia Damasco, en el capítulo 9 del libro de los Hechos. ¿Cuándo ocurre esto en relación con la edad de la iglesia? Bueno, Pablo va hacia Antioquía de Siria. Pablo lleva rumbo hacia Damasco. Ya hay una iglesia que está funcionando y que tiene suficiente nombradía, suficiente testimonio. Ha sonado tanto que ya ha cruzado frontera y ha pasado de Siria hasta Jerusalén. Y es esto que hace que Pablo se movilice. Pablo testifica en el capítulo 22, versículo 5, que él fue enviado desde Jerusalén para sofocar ese movimiento que había en Siria. Digamos que para que una iglesia comience de cero y llegue a tener los ministerios que tenía esta iglesia y provocar este ruido a esta distancia, en los tiempos regulares nuestros habría que pasar quizás 5, 6, 7, quizás hasta 10 años para que una iglesia pudiera alcanzar ese nivel. Sin embargo, a causa de la gracia, los favores que Dios le otorgó a los hombres de entonces, vimos a Pedro predicando y 3,000, 5,000 personas convirtiéndose. Vemos a Pablo llegar a una comunidad más adelante y vamos a ver cómo las personas responden al evangelio de una manera que no se conoce hoy, especialmente en el sentido que nos habla la Biblia cuando nos dice que a la predicación de Pedro se salvaron un número de miles de personas. No habla de personas que levantaron la mano, personas que pasaron al frente, sino que el Espíritu Santo está dando testimonio de que esos miles de personas se salvaron. Hoy sabemos que la experiencia no es esa. Ahora, Pablo va a tener un encuentro muy especial en este camino de Damasco. Y es lo que va a dar un verdadero brillo, va a levantar a Pablo en una dimensión no sospechada, que va a producir una transformación que lleva al apóstol Pablo a tener hoy el título que muchos le confieren de ser el apóstol más sobresaliente de todos los apóstoles, de los que caminaron con Cristo y aún de los que, como el mismo Bernabé, que es llamado apóstol también en la Escritura, ninguno de ellos tuvo el fruto, ninguno de ellos tuvo los resultados que vimos tener en el apóstol Pablo. Como consecuencia del encuentro con Jesús, sabemos que Pablo cae al suelo y que de allí tiene que ser trasladado, llevado de la mano, totalmente enceguecido. Entenderemos que por el resplandor y la gloria que él se encontró en este encuentro con Jesús. Ya sabemos que Jesús confronta a Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ese encuentro con Jesús produce en Pablo un estado de reflexión que se llega a la casa que estaba en la calle llamada Derecha, donde luego el Señor enviaría a su siervo el profeta Ananías, el cual llevaría orden de orar por Pablo. Y es allí donde, orando y buscando respuestas y sin ninguna duda, dejando que todo ese episodio le entrara en la mente, en la construcción intelectual, religiosa que el apóstol Pablo tenía. ¿Cómo
podría Pablo acomodar esta experiencia al cuadro teológico, doctrinal que él tenía como ese judío, confeso, fariseo, estudioso de las Escrituras y celoso de ellas? El apóstol Pablo pasaría varios años dejando que esta palabra se acomodara junto con revelaciones que el apóstol no se atrevería a comunicar en el momento en que las recibe, sino que como María las guarda en su corazón. Y ya vamos a ver que no es hasta llegar a la carta de los Gálatas que encontramos a Pablo yendo a Jerusalén y dice, para no caminar o haber caminado en vano, fue a confesarle, a tratarle a los que eran apóstoles primero que él, esta revelación especial que él, como un hombre que viene del judaísmo, que no caminó con Jesús y que se podría decir, hablando en un lenguaje, digamos, secular, humano, los de Jerusalén dirían, no, pero es que esa revelación nos pertenecería a nosotros. Eso no le puede dar a nadie más. De tal manera que el apóstol Pablo en su momento decide ir allí y tratar con ellos un tema que golpeaba centralmente, especialmente al judaísmo, de donde él viene y donde están centrados allí en la iglesia de Jerusalén, que es el polo judío de la iglesia de Jesucristo. Allí se continuarán haciendo los rituales, allí se continuará celebrando ceremonias y ya sabemos por la misma escritura que cuando el apóstol Pablo va a Jerusalén se le dará la oportunidad de evitarse problemas yendo al templo a cumplir con unos votos, aprovechando la presencia de unos hermanos que estaban ahí con ese propósito. Pablo ve y acompáñalos. Este Pablo, ya sabemos que él recibe esta visitación del Señor, tiene este encuentro, y lo que nos dice la palabra es que él comienza a predicar el evangelio. Y estaría yendo posiblemente a los territorios de Arabia para predicar el evangelio, que era lo más cercano que le quedaba a Siria. Y en ese tiempo estaría el apóstol Pablo caminando, predicando el evangelio con denuedo, y como dice justamente en la carta de los Gálatas otra vez, la gente solamente escuchaba decir que aquel que perseguía el evangelio ahora lo predicaba. Y dice, pasados 13 años. Si el apóstol Pablo tenía unos 37 años cuando tiene ese encuentro con Cristo, entonces cuando testifica esto en Gálatas, Pablo tendría la edad de unos 50 años. Le quedan 18 años de ministerio si realmente él habría de morir bajo el gobierno, el imperio de Nerón. De no ser así, como hay alguna posibilidad, porque hay testimonio de que el apóstol Pablo viajó a España, entonces habría que pensar en que Pablo tuvo una segunda cárcel en Roma y que le da oportunidad entonces para escribir las cartas pastorales. Esto fundamentalmente tratando de ubicar la edad del apóstol Pablo. Decir que esta credencial de apóstol, él la defenderá con uñas y dientes, porque es esta condición acompañada con los dones, acompañada con los prodigios y señales que el Señor hace acompañar, le da como herramienta, como tarjeta de presentación al apóstol Pablo,
que se asegurará de que aquellos que lo escuchan sepan que Él no es un advenedizo al cristianismo, como sería un simple gentil que camina sin Dios y que asume a un Dios que se le presenta sin ningún tipo de reclamo y sin ningún antecedente, sino que Él, que es judío, que morirá judío en el sentido de que lo único que el apóstol Pablo, en sentido general y estricto, no negociará, será la salvación por medio de la fe. Pablo no podrá aceptar que la circuncisión sea una manera de ganarse o considerar la salvación como realizada una vez que se pueda mostrar la circuncisión y decir, como le dijeron aquellos a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham y no necesitamos a nadie más. Nuestro padre es Abraham. Y estamos ahí en Juan capítulo 8, cuando Jesús le dice, si Abraham fuera vuestro padre, ustedes creerían en mí, porque Abraham me conoció a mí. Lo que Abraham dijo, lo habló de parte mía. Y lo habló en referencia a mí. Pero vuestro padre no es Abraham, sino que vuestro padre es el diablo. Recordamos muy bien ese pasaje en Juan capítulo 8, el versículo 44 en adelante. Tomando entonces como referencia a Gálatas 2:1 y pensando que si la carta a los Gálatas fue escrita entre los años 46 y 48, como se suele ubicar esta carta, encajaría perfectamente con las conclusiones que tenemos en párrafos que podrán leer nuestros hermanos cuando tengan en sus manos este comentario, la carta a los Efesios que hemos escrito y del cual estamos comentando justamente acerca de la vida de este hombre de Dios que pone las bases doctrinales del Evangelio de Jesucristo y que conocemos como el autor de esta carta, autoría que muchos igualmente también le regatean. ¿Es Pablo el autor de esta carta? Y entonces hay que decir que hay alguna posibilidad de que algún seguidor de Pablo pudiese haber escrito esta carta. Sin embargo, o por lo menos hacer algún aporte en ella. Lo único que la profundidad de la doctrina que hay en la carta a los Efesios, y especialmente la revelación o las revelaciones que el apóstol Pablo le llama misterios, que Dios le ha concedido a él, es el fundamento de la doctrina cristiana, como vamos a ver en Efesios capítulo 2, versículos del 8 en adelante, cuando se trata acerca de la salvación por gracia, por medio de la fe. Esta salvación gratuita, pero luego también esta salvación extendida hacia los gentiles y esta salvación no garantizada a los judíos de linaje, a los judíos que venían buscando genealogías para procurar engancharse en la genealogía de Abraham. El apóstol Pablo los desmonta en el texto de Romanos, en el capítulo 2. Bueno, desde el mismo capítulo 1, el capítulo 2 al final, ya el apóstol Pablo trae una sentencia. Y es que el judío no es el que es judío de nacimiento, sino el que es judío de corazón. Es decir, la circuncisión no es aquella hecha en el prepucio, sino aquella que es hecha en el corazón.
Al lector regular le sonaría esta pregunta acerca de la autoría. Le resultaría innecesaria y digamos también inapropiada, por cuanto que el apóstol Pablo mismo en el inicio de la carta pone su nombre. Pero se necesita más de ahí para probar la autoría de una carta. Esto no obliga necesariamente, ya que Pablo mismo lo dice en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Dice, no se dejen confundir por cartas como si fueran mías. En otras palabras, que se sabía que habrían personas con la capacidad de escribir cartas y poner el nombre de Pablo, como si él realmente estuviese comunicando esos conceptos, esas órdenes, esas palabras. Pablo advierte y también llega a escribir las salutaciones finales y llega a decir que esas salutaciones finales son de mi puño y letra, ¿verdad? Mirad con cuán grandes letras os escribo. Y Pablo lo hace para autenticar sus escritos. El tema de la autoría, de la discusión de la autoría de la carta a los Efesios, no sale hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XIX nadie dudó jamás acerca de la autoría del apóstol Pablo. Ahora yo me inscribo en las palabras de Karl Barth, un teólogo suizo, que dice, no tengo ninguna dificultad entre lo que pudiera ser un Pablo temprano a un Pablo tardío. O como dice Bengel en latín, noli quaerere quis scripserit sed quis scriptum es. Es decir, no preguntes quién lo escribió, sino qué está escrito. Igualmente, las palabras de Stephen Morrison comentan un artículo en línea sobre la autoría de Efesios diciendo así, alguien escribió esta carta, ¿por qué no podría ser Pablo? Y esta pregunta sí es verdaderamente válida, porque cuando se ponen al lado cartas como la de Romanos, la carta a los Gálatas y la carta a los Efesios, que son las tres cartas con más carga doctrinal que tenemos de los escritos paulinos, vamos a encontrar una superposición muy grande de las doctrinas compartidas en estas cartas. En el próximo episodio estaremos hablando acerca de los destinatarios, que Pablo declara que son los efesios, es decir, la gente que vivía en Éfeso. Y vamos a estar hablando acerca de esta gran ciudad. Para los tiempos que el apóstol Pablo llega a Éfeso, ya es una ciudad que comienza a decaer un poco, pero que es una ciudad, digamos, de las principales de Asia Menor. Es una ciudad que tendría en algún momento en la historia entre 100 y 200,000 habitantes, cuando el resto de las ciudades grandes de esa parte del mundo no pasarían de 5 a 10,000 personas. Decimos que hoy la ciudad de Éfeso prácticamente no existe, en lo que quedan ahí son ruinas, y han pasado acontecimientos alrededor de esta ciudad que vamos a comentar en el próximo episodio, que hablan acerca, desde mi juicio, ¿verdad? Y estoy seguro que el de ustedes cuando escuchen este tema, estamos viendo ahí el juicio de Dios, estamos viendo la mano de Dios en una ciudad que, por lo que se vio en ella, parecería que se combinaron todos los esfuerzos para atraer todas las maldades y formas de perversión juntas a esta ciudad libertina, pero además centro de idolatría y centro de prostitución y toda forma de oscuridad, magia, perversidades que ofendieron gravemente al Dios del cielo, y que lo que le ha ocurrido a Éfeso entonces es digno de considerarse como que el brazo de Dios ha descendido sobre ellos. De esta manera nos despedimos, queridos hermanos,
bendiciéndoles en el nombre de Jesús y como siempre recomendándoles que nos sigan en Tú Puedes con Jorge en nuestro canal de YouTube. Dios le bendiga. Hasta aquí nuestro segundo episodio con el estudio de la carta escrita por el apóstol Pablo a los Efesios. Este estudio ha sido comunicado en voz de su autor, el pastor y apóstol Jorge Plurde. Agradecemos tu tiempo, atención y cercanía. Te invitamos a compartir. Somos Tú Puedes con Jorge. Búscanos en otras plataformas para más contenido. Y aquí te esperamos para encontrarnos en el siguiente episodio. Tú puedes.